Una joven fue encontrada muerta en su propio apartamento. La policía inició una investigación que resultó ser la más larga del condado en todos estos años. Hubo muchos giros impactantes en el caso, pero solo 46 años después se descubrió la verdad inesperada. Lindy Sue Bickler nació el 31 de enero de 1956 en la ciudad estadounidense de Lancaster, Pensilvania. Cuando era pequeña, sus padres se divorciaron y la niña se quedó a vivir con su madre. Su padre inició una nueva familia, pero seguía viéndose regularmente con su hija. Pronto tuvo un hijo, con el que Lindy se comunicaba constantemente. Después de la escuela, ella ingresó a la Universidad Estatal de Millersville, que estaba a solo 10 minutos en coche de su casa. A los 19 años, Lindy conoció a un chico llamado Philip Bickler, y pronto se casaron. Él también asistió a clases en esta universidad y trabajó en una empresa de alquiler de automóviles. Lindy trabajaba a tiempo parcial en una floristería local. Después de la boda, alquilaron un apartamento en el complejo residencial de Manor Township, que estaba a solo unos minutos de la universidad. Los recién casados comenzaron a vivir juntos y eran felices el uno con el otro. Sin embargo, casi de inmediato después de mudarse, la felicidad de Lindy se vio empañada por una serie de eventos desagradables. Comenzó a notar que alguien la estaba observando constantemente en el complejo residencial, pero nunca lograba ver quién podía ser. La joven a menudo se quejaba con amigos y familiares, pero lo atribuían al estrés después de la mudanza. Una noche, cuando Lindy estaba sola en casa, notó a un hombre mirándola a través de las inserciones de vidrio de la puerta. El apartamento estaba en la planta baja y su esposo estaba en el trabajo en ese momento. El hombre desapareció de inmediato, dejando a Lindy horrorizada. Desde entonces, la joven temía estar sola en casa, pero debido al horario nocturno de Philip, a menudo tenía que estar sola hasta que oscurecía. Lindy constantemente experimentaba estrés y cualquier incidente podía llevarla al pánico. Poco después de este evento, pasaba tiempo con su hermano y su familia en su casa, cuando en un momento dado se escuchó el sonido de cristales rotos en el segundo piso. Resultó que el espejo de pared había caído al suelo y se había roto. La chica se asustó tanto que empezó a temblar. Pidió a sus familiares que revisaran toda la casa para asegurarse de que no hubiera intrusos. Todo este estrés era el resultado de que un hombre desconocido la había estado observando durante varios meses. Pero todos sus conocidos seguían creyendo que la chica estaba exagerando y que no corría ningún peligro real. El 5 de diciembre de 1975, Lindy terminó su turno en la floristería, visitó a su esposo en el trabajo y luego fue a comprar a la tienda local camino a casa. Alrededor de la misma hora, su tío y tía fueron a un partido de baloncesto de su hijo y decidieron invitar a Lindy con ellos. Sabían que la chica tenía miedo de quedarse sola en casa y decidieron distraerla por algunas horas. Llegaron a su apartamento alrededor de las 8:45 p.m. La tía se acercó a la puerta y descubrió que estaba abierta. Esto inmediatamente alertó a la mujer y entró. Al entrar en la sala de estar, la tía vio una lámpara volcada en el suelo, pero lo peor la esperaba en la cocina. Allí yacía el cuerpo de Lindy. La chica estaba tendida boca abajo sin signos de vida, y un hacha de carne envuelta en una toalla estaba en su cuello. La tía llamó inmediatamente a la policía y los detectives comenzaron a examinar la escena del crimen. Lo primero en lo que se fijaron fue que Lindy estaba completamente vestida, lo que ponía en duda el motivo relacionado con la violación. También descubrieron que no se habían robado objetos de valor del apartamento, lo que descartaba el robo como una posible causa. No encontraron ninguna señal de forzamiento en la puerta de entrada ni en las ventanas, lo que significaba que Lindy podría haber conocido a su agresor y lo dejó entrar voluntariamente, o que el agresor entró cuando la puerta no estaba cerrada con llave. El caso es que la chica había comprado muchos comestibles y físicamente no habría podido llevar todas las bolsas desde el estacionamiento hasta su apartamento de una sola vez. Es posible que su asesino haya entrado en la casa justo después de que Lindy dejó la primera parte de sus compras y fue a su automóvil por la segunda.
Mientras los policías estaban examinando la escena del crimen, el esposo y los padres de la chica ya habían sido informados sobre lo sucedido. Los detectives tuvieron que contenerlos porque los parientes afligidos no podían creer la muerte de Lindy y querían verla. Los forenses descubrieron rastros de sangre en el suelo y las paredes, pero en aquellos años no podían relacionar estas muestras con el ADN de la víctima. Sin embargo, llegaron a la conclusión de que Lindy luchó hasta el final contra su agresor. En una de las habitaciones encontraron una huella de zapato masculino. Los expertos médicos determinaron que la joven recibió 19 golpes con un objeto afilado y que el criminal usó 2 armas, un hacha de carne que tomó de la cocina de Lindy y otra arma, posiblemente un cuchillo, que nunca fue encontrada. Más tarde confirmaron que la víctima había sido agredida sexualmente, pero en aquel entonces no pudieron obtener una muestra de ADN del agresor. Sin embargo, en aquellos años, esto no hubiera sido de mucha ayuda. Los policías esperaban encontrar testigos, pero en el momento del asesinato ninguno de sus vecinos estaba en casa. Otros residentes no notaron nada sospechoso. Sin embargo, varias personas informaron haber visto un automóvil en el estacionamiento del complejo de viviendas que estuvo allí desde las 17 hasta las 20:40 horas, coincidiendo con el momento del asesinato de Lindy. Además, ninguno de los residentes conocía al propietario del vehículo. Desafortunadamente, los detectives no pudieron encontrar el automóvil y cambiaron a otra línea de investigación. Como suele suceder en estos casos, uno de los sospechosos fue el esposo de la víctima. A pesar de que Philip estaba en el trabajo y tenía una sólida coartada, los investigadores no excluyeron su posible implicación. Durante los siguientes meses, los detectives interrogaron a cerca de 300 personas que podrían haber estado involucradas en el asesinato, pero todo esto no dio ningún resultado. En algún momento comenzaron a sospechar de un violador en serie local que había perpetrado varios ataques a mujeres aproximadamente en la misma época en que Lindy fue asesinada. Sin embargo, no pudieron encontrar ninguna evidencia que lo vinculara con este caso, y el propio delincuente murió en un intento de fuga de la cárcel. Además, los investigadores descubrieron que en el momento del asesinato, este estaba en el trabajo, y finalmente dejaron de considerarlo como sospechoso. 4 meses después del asesinato, hubo un nuevo giro en el caso. A 25 kilómetros del apartamento de Lindy, una mujer de 43 años llamada Mary fue asesinada. Recibió múltiples golpes con un objeto afilado y los detectives notaron de inmediato que estos asesinatos eran casi idénticos en un 100%. Pero pronto el delincuente fue capturado y los investigadores no pudieron encontrar ninguna conexión entre él y Lindy. El hombre admitió el asesinato de Mary, pero negó su participación en otros crímenes. Después de eso, la policía no tuvo ninguna pista y el caso quedó estancado durante 1 año. El 26 de diciembre de 1976, los parientes de Lindy fueron a visitar su tumba en el cementerio local. Al acercarse, vieron que la lápida estaba cubierta de pintura roja y estaba muy rayada. Inmediatamente informaron a la policía, pero no pudieron encontrar a los vándalos. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el asesino de la chica podría estar detrás de la profanación de la tumba, ya que ninguna otra lápida había sido dañada. El carácter de los daños infligidos también respaldó esta teoría. Además de la obvia asociación con la pintura roja, el delincuente claramente sentía ira hacia la fallecida. Con un cuchillo o un objeto afilado, tuvo que dañar la piedra durante bastante tiempo para cubrirla completamente con profundas rayas. Solo unas semanas después, ocurrió un evento aún más extraño. El jefe Donald W. Schiller, cuyo departamento estaba a cargo de investigar el asesinato de Lindy, recibió una carta anónima en 2 hojas. La primera parte fue escrita desde el punto de vista del asesino. En este mensaje se burlaba del oficial de policía por no haberlo atrapado todavía. El autor se hizo responsable de la lápida de Lindy y exigió que esta carta fuera publicada en los periódicos locales al día siguiente.
A cambio, el anónimo prometió considerar entregarse a la policía. Luego decidió incluso mencionar algunas características para ayudar a los investigadores a identificar su identidad. Según el autor, medía 178 centímetros, pesaba 93 kilogramos, vivía en la parte occidental de los suburbios de Lancaster, tenía un buen trabajo y estaba solo. Hace varios años fue arrestado por posesión de sustancias ilegales. En el día del asesinato, también estaba bajo el influjo de drogas. La última parte de la carta era una súplica de ayuda. El autor desconocido pidió ser atrapado lo antes posible, antes de que mate a alguien más. En la segunda hoja había otra carta, supuestamente escrita por la amiga del asesino llamada Jenny Scrum. Ella escribió que su amigo realmente planeaba entregarse tan pronto como su carta fuera publicada en los periódicos y agregó que el hombre estaba mentalmente enfermo. Supuestamente, ella agregó esta carta mientras él dormía y luego puso ambas hojas en un sobre. Los policías permitieron que el autor de la carta pudiera ser el asesino de Lindy, pero no creyeron la segunda parte sobre su amiga. A pesar de que el texto estaba escrito en otra caligrafía, los investigadores creían que el delincuente pudo haberle pedido a alguien conocido que escribiera todo esto, o de alguna otra manera falsificó la caligrafía. También no pudieron ver ninguna similitud entre esta carta y las que envió el asesino serial apodado Zodiac Killer. Él actuó en los años 60 y 70 en California, comunicándose regularmente con la policía y los periódicos a través de mensajes de texto anónimos. Los investigadores incluso consideraron que él podría haber matado a Lindy. Sin embargo, esta versión era bastante forzada. En primer lugar, el asesino actuaba en el otro extremo del país. En segundo lugar, en el momento de la muerte de Lindy, el asesino del Zodiaco, según la policía, ya se había retirado de la escena del crimen. El jefe Donald W. Schiller decidió no publicar la carta en los periódicos, como lo solicitó el autor. En ese momento, la policía tenía dos sospechosos y no quería comprometer el curso de la investigación. Los detectives no querían que el delincuente se entregara y no veían sentido en asustar a los residentes con una carta de un maníaco loco. Finalmente, comenzaron a dudar de que el autor fuera realmente el asesino de Lindy. La carta no contenía ningún detalle que aún no hubiera aparecido en los periódicos. El perfilador policial incluso sugirió que el autor de ambas hojas podría ser una mujer con problemas mentales que no tenía nada que ver con el caso. Llegó a esta conclusión después de analizar el estilo de la carta. A pesar de esto, los investigadores encontraron a una mujer llamada Jenny Scrum y después de hablar con ella, llegaron a la conclusión de que ella no tenía nada que ver con esas cartas. Desde ese momento, la policía no tuvo ninguna pista seria, pero continuó investigando el caso. En diferentes etapas, surgieron nuevos sospechosos. El compañero de la madre de Lindy, un visitante regular de la floristería donde trabajaba, e incluso uno de los investigadores del caso. Después de breves investigaciones, los detectives llegaron a la conclusión de que ninguno de ellos estaba involucrado en el asesinato. En 1980, la policía tuvo otra oportunidad de resolver este caso. En Florida, arrestaron al asesino en serie Gerald Stano, quien confesó haber matado a 41 personas. En el momento de la muerte de Lindy, su padre vivía a solo 10 minutos en coche de su complejo, por lo que los detectives consideraron que Stano podría ser el asesino. Pero no pudieron encontrar ninguna evidencia de que el hombre visitara a su padre, y pronto dejaron de considerarlo como sospechoso. En 1997, los expertos pudieron extraer el perfil de ADN masculino, encontrando rastros de semen en la ropa interior de la víctima. Esta muestra no coincidió con ninguno de los sospechosos que los investigadores tuvieron durante los 23 años. Desde entonces, la policía no ha tenido ninguna pista seria y el caso ha sido archivado. Lo revisaron en el año 2000, pero sin éxito. Ese mismo año, los detectives decidieron publicar la carta supuestamente escrita por el asesino en los periódicos. Ellos esperaban que esto les ayudara a obtener nuevas pistas, pero no sucedió. Los padres de la chica nunca llegaron a saber la verdad de su asesinato. El padre de Lindy falleció en 2000 y la madre en 2007.
El siguiente avance significativo ocurrió solo en 2019, después de que el caso fuera reabierto una vez más. Los investigadores decidieron recurrir al laboratorio privado Parabon Nanolabs, que se dedica a la investigación genética y ha ayudado a resolver casos similares en varias ocasiones. Utilizando un método innovador llamado fenotipado de ADN, los expertos pudieron crear un retrato aproximado del asesino de Lindy a los 25 y 60 años de edad. Este método funciona aproximadamente de la siguiente manera. Parabon Nanolabs examina la muestra de ADN del delincuente y encuentra información sobre sus posibles rasgos, como el color de la piel, los ojos, el cabello, etc. A menudo, estos retratos se parecen mucho a los verdaderos portadores de ADN, aunque a veces hay excepciones. Los retratos del asesino de Lindy se difundieron a través de los medios de comunicación. Los investigadores esperaban que alguien reconociera a este hombre, pero al final no obtuvieron ninguna pista seria. Un año después, se volvieron a Parabon Nanolabs con la solicitud de usar el método de genealogía genética. También es un método relativamente nuevo que permite a los expertos encontrar posibles parientes de cualquier persona a través de su ADN. Los investigadores les entregaron la muestra genética del asesino de Lindy y esperaron. La principal desventaja de este método es la increíble complejidad de la investigación. Los expertos tienen que examinar a miles de personas, descartando candidatos inadecuados hasta que finalmente encuentren al pariente del portador de ADN. Después de largos meses de arduo trabajo, lograron encontrar a alguien que estaba relacionado con el asesino por parentesco lejano. Resultó ser un residente de Italia, y ahora los investigadores podían comenzar a desentrañar su genealogía. Buscaban a un hombre que estuvo en los Estados Unidos en 1975 y vivió cerca de Lancaster. Para esto, tuvieron que encontrar y entrevistar a un gran número de parientes. En Lancaster solo había 2.500 personas relacionadas con el asesino por parentesco lejano. En el año 2022, los detectives finalmente encontraron al candidato adecuado, David Sinopoli, de 68 años, que nunca había sido detectado por la policía en relación a este caso. En 1975, vivía en el mismo complejo que la víctima, por lo que inmediatamente se convirtió en el principal sospechoso. Para confirmar o descartar su implicación, los detectives necesitaban obtener una muestra de ADN de manera discreta. Para ello, comenzaron a seguir a David en busca del momento adecuado. El 11 de febrero se les presentó la oportunidad. El hombre voló desde el aeropuerto de Filadelfia y antes de abordar el vuelo, arrojó una taza de café de papel en la papelera. Los investigadores la recuperaron y la enviaron al laboratorio. Los expertos extrajeron su muestra de ADN y la compararon con el ADN del semen encontrado en la ropa interior de Lindy. El análisis mostró una coincidencia completa. David era el asesino. Fue arrestado el 17 de julio de 2022 y actualmente espera juicio. Tenía 21 años en el momento del asesinato de Lindy. Se mudó al complejo residencial un año antes de que la víctima se mudara allí con su esposo. David se casó 2 veces, en 1972 y 1987, pero no se tiene información sobre si tuvo hijos. Pasó la mayor parte de su vida trabajando en una imprenta local, y sus colegas quedaron impactados al saber que su buen amigo era un asesino sin piedad. Actualmente, David está bajo custodia y los detalles adicionales solo se conocerán después del inicio del proceso judicial, pero ahora prácticamente no hay dudas de que él es el asesino. Los expertos también compararon su ADN con la sangre encontrada en el apartamento de la víctima, y el análisis mostró una coincidencia completa. El ex marido de Lindy y su hermano agradecieron a los investigadores por descubrir la verdad, y ahora el culpable será castigado. Así, este caso difícil y complicado se resolvió gracias a la tecnología innovadora después de casi 47 años. La genealogía genética es una herramienta única que permite a la policía encontrar culpables a partir de las muestras más pequeñas de ADN que se hayan guardado durante medio siglo. Comparte tu opinión en los comentarios y no te olvides de darle me gusta a este video si te gustó.
Gracias por ver.